escuela, pues nos guste o no, disciplina, genera conductas, modos hasta de reproducir conocimiento. Y me atrevo a hacerte esta pregunta porque no solamente fuiste rector de una de estas grandes instituciones, sino también eres académico, pero también fuiste estudiante. ¿Cómo logras combinar estos 3 roles, diferenciarlos y, sobre todo, entender el valor que tiene la educación y una escuela como la Libre de Derecho en México? En tiempos donde la incertidumbre puso a prueba a las instituciones educativas más sólidas del país, el verdadero liderazgo no fue una opción, fue una responsabilidad. Como rector de la Escuela Libre de Derecho, Antonio Silva enfrentó uno de los momentos más complejos en la historia reciente de la educación, demostrando que la tradición también puede reinventarse cuando el futuro de sus alumnos está en juego. Su visión permitió que generaciones de juristas continuaran su camino aún en medio de la adversidad, confirmando que las grandes instituciones no se definen por sus edificios, sino por las decisiones de quienes las dirigen. Hoy, en Confesiones del Poder, Antonio Silva, académico y jurista, exrector de la Escuela Libre de Derecho. Yo creo que tienen todo un hilo conductor y es el modelo de la escuela. Eh, es cierto, las escuelas son un espacio de convivencia, son un espacio de aprendizaje, de reproducción del aprendizaje, pero también cada escuela le imprime a su modelo una forma de reproducir talento o de producir talento. La Escuela Libre de Derecho es una escuela que ya tiene más de 113 años, con un modelo que no ha cambiado, que ha sido probado en muchas ocasiones, que cuando la escuela nace, separándose de la Escuela Nacional en aquel momento, no se le daba más de una temporada de lluvias. Y ya llevamos 113 años. Y creo que eso es parte de el entendimiento de lo que es la educación. La educación no solo, y sobre todo la educación jurídica, no solo es sentar a un alumno, enseñarle qué es lo que tiene que hacer, que se aprenda de memoria un código o una lectura y que reproduzca esa lectura de manera verbal. La educación es enseñarlo a vivir en sociedad, enseñarlo a desempeñar en sociedad la labor de lo que tiene. Y eso es lo que la Escuela Libre de Derecho entendió desde el día 1. Mis alumnos tienen que aprender a enfrentarse a los grandes retos. Tenemos un modelo anual, no hay exámenes intermedios, todo se define hasta el final, lo cual implica una condición autodidacta, muy crítica por parte del alumno, muy disciplinada, para poder tener durante 9 meses la estructura suficiente de llegar al final y presentar un examen anual. Ese examen no solo es reproduciendo conocimientos durante un año, sino enfrente de 3 sinodales expertos en la materia, 2 de ellos que probablemente nunca has conocido y que son expertos en lo que te van a examinar. Procesar esta información, procesar esta fuerza para poder posicionarte frente a los profesores, te da características blandas o lo que le llamarían ahora en la educación los famosos soft skills. La capacidad no solo de expresarte, de conocer, de controlar tus nervios, de estructurar tu voz, sino también de estar consciente de a quién te estás enfrentando y por qué lo estás haciendo. Esto lo puedo decir de manera muy bonita, pero ha sido muy criticado a nivel México por ser un modelo muy agresivo. Algunos señalan de una rigidez casi de una disciplina castrense. Es correcto, ¿no? Porque además tenemos otra ventaja o desventaja. No puedes reprobar más de 5 materias en toda la carrera. A la 6ª materia pierdes los años, estés en donde estés. Si estuviste 1 año y reprobaste 3 materias, te vas. Si estuviste 5 años y reprobaste tu 6ª materia,
pierdes 5 años de tu vida y a la escuela no le importa porque es rígida en ese tema, pero la vida es igualmente rígida, ¿no? Y ese enfoque ha hecho que también permeen, creo yo, otras 2 o 3 cosas muy interesantes. Nuestra plantilla de profesores no cobra, lo hacen de forma honoraria. Por lo mismo, muchos de los profesores en realidad se desempeñan no como académicos o investigadores, sino como profesionales, como abogados en sus despachos, como servidores públicos, como notarios, que después van a dar clases. Entonces, nuestra educación es una educación muy pragmática, es una educación muy práctica. No estoy diciendo que no haya teoría en las estructuras, pero el enfoque es muy pragmático. Enseñamos el derecho en ese juego dentro de la sociedad. Entonces, es un cúmulo de cosas en la escuela que ha hecho que se creen grandes perfiles, no solo por ser abogados que se saben muy bien la ley, que saben muy bien aplicar los textos, sino porque son abogados que se saben mover en la sociedad. Y aquí me voy a meter en un tema que creo que es de mucha mayor sensibilidad en la escuela. Es una escuela que, como sus profesores no cobran, su colegiatura es muy accesible. Antes era prácticamente insignificante. Yo entré a la escuela pagando 300, 400 pesos. Y eso provoca que sea una escuela que capta todo tipo de talentos. El dinero no va a ser una limitante para que tengas educación de calidad. Y eso es un mito y qué bueno que nos ayudes a desmitificar. ¿Por qué? Porque en el imaginario social se piensa que la escuela libre de derecho es una escuela costosa, es una escuela de difícil acceso y sobre todo pues que es una escuela de las élites, de los pocos, ¿no? De una minoría privilegiada. Qué bueno que nos ayudas a desmitificar. ¿Por qué? Porque también permite que la gente se aproxime y lo vea como una opción real a las posibilidades de muchísimas más personas. Totalmente. Nuestra matrícula durante mucho tiempo ha sido matrícula de entidades federativas, de personas que no tienen dentro de sus jurisdicciones alguien o una escuela que les pueda dar una enseñanza de calidad, prefieren venir a la Ciudad de México y la accesibilidad de la colegiatura le permite eso. Entonces, la escuela, a lo mejor está mal que yo lo diga, es una escuela de élite solo en un pensamiento, no el económico, no el social, pero sí el intelectual. Quien está dispuesto a sacrificar tiempo de su vida por estudiar, de encerrarse a tener exámenes anuales durante 3 meses seguidos, pues se convierte en una élite, se convierte en una especie de símil de gente que quiere sacrificar parte de su tiempo, no estar yendo de fiesta, no estar saliendo a hacer lo que más le gusta por estar encerrado estudiando. Y eso genera ciertos hilos y cierta comunidad entre identificación de muchos sujetos, de mujeres, hombres, que quieren ser un tipo de abogado. Y esa es la escuela. Y que alguien de entidad federativa que no tenga ese nivel educativo voltea a ver a la escuela y la escuela le abre las puertas. La escuela ha tenido rectores que iniciaron como estudiantes sin tener un peso en la cartera y que poco a poco fueron obteniendo dinero a través del trabajo, fueron capitalizando su forma de ser, después se convirtieron en Procurador General de la República, notarios, y que le deben a la escuela todo. ¿Por qué? Porque la escuela abrió las puertas. Y eso es muy interesante porque no es un método, no está sistematizado, no es algo que científicamente esté probado, pero cada resultado. La escuela abre las puertas a quien lo necesita, los convierte, los transforma en grandes abogados o abogadas y les permite recuperar ese tiempo que en algún momento consideraron perdido por no tener la capacidad económica y que hoy la tienen, y crea un círculo virtuoso en la escuela, porque uno regresa agradecido con las y los profesores de la escuela para devolver un poco de lo que se recibió. Entonces, la escuela crea un caldo de cultivo, de agradecimiento, de gratitud, interesante, de movilidad social, pero también de gente que ya fue exitosa y que confía en la escuela y manda a sus hijos a la escuela. Entonces, en las aulas tienes todo tipo de estratos sociales, todo tipo de ideología,
una pluriculturalidad con México muy interesante. Pelean alumnos de una escuela rural de Oaxaca contra un alumno de la escuela élite preparatoriana en México y se ponen a competir, cada uno con sus eficiencias y deficiencias, y compiten no por obtener un lugar, porque el lugar ya lo tienes, pero sí por obtener una calificación y obtener un mejor promedio. Porque yo creo que gran parte de lo que ustedes hacen al formarse como abogados en ese día a día y bajo el formato que tiene la escuela es anticiparse un poco al fenómeno y no que el fenómeno te llegue y que estés con los libros que tienen 10, 20, 30, 40 años guiando o dirigiendo los planes de estudio en México, que hay que ser sincero, y lo platicábamos ahorita antes de entrar en escena.